Pues este capítulo se trata sobre la curación de un cojo y en realidad este hombre no era cojo, era parapléjico, porque sus piernas no se habían desarrollado. Él de nacimiento tenía esta condición. Yo me imagino que es de esa gente que tiene sus piernitas como, ustedes han visto que sus piernas no están desarrolladas, están como juntitas así. Él era una persona incapacitada totalmente y llevaba muchos años en la puerta de la hermosa pidiendo limosna. Pero entonces vamos a ver que el énfasis en el capítulo 3 y 4 es en el nombre de Jesús, porque estos discípulos acaban de salir de la llenura del Espíritu Santo y ahora es que ellos van a demostrarle al mundo que Jesús no está muerto, Jesús vive todavía, vive en sus vidas, ¿verdad? Algo que ellos no esperaban, porque precisamente para eso mataron a Jesús, para que saliera de escena. Pero Jesús regresa, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, y lo que ellos no entienden es la transacción espiritual que ha ocurrido en la vida de estos creyentes. Y ahora, en lugar de tener un Jesús, ahora tienen muchos Jesús, ¿verdad? Son muchos Jesuses. Van a ver el poder de Dios manifestado de una manera muy especial. Y la preocupación mayor de los apóstoles era que el nombre de Jesús fuera glorificado, porque lo que queremos dar a conocer es la persona de Jesús, aunque Jesús no está aquí, pero sus hechos están aquí. Y queremos dar, ¿verdad?, el mejor testimonio para que la gente sepa qué fue lo que ocurrió. No lo supieron cuando Jesús estaba, pero ahora se van a enterar de qué fue lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y los eventos que tenemos en Hechos 3 son una ilustración de lo que ocurrió en Hechos 2:47, donde dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿verdad? Estamos en la vida de los primeros cristianos, los que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, eran ellos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada uno de estos eventos que ellos tenían, aunque sufrieran persecución, hacía que reclutaban gente, ¿verdad? Gente se convertía, que conocían a Jesús, añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada uno de estos eventos glorificaba a Dios de esa manera, y ese era el propósito. Iban a sufrir persecución, pero la gente se seguía añadiendo al oír la palabra de verdad que Pedro estaba declarando, porque todavía Pedro es el que está aquí a cargo de todo lo que está ocurriendo. Así es que leyendo el primer y segundo versículo dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Ve? A él lo tenían que cargar y ponerlo ahí, porque era inválido, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Aquí están Pedro y Juan juntos desde un principio, ¿verdad? Ellos están juntos, ambos eran de Galilea, pero no se habían ido de Jerusalén, estaban todavía en Jerusalén, donde habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Y es la hora de oración en el templo. En el templo, ¿verdad? Y todavía yo creo, yo no he ido a Israel, pero ellos tienen 3 horas para orar. Está la oración de la mañana, que es una oración sencilla, presentando el día, ¿verdad?, al Señor. Y está la oración de la noche, la que está en la noche. Pero entonces está la oración de las 3 de la tarde, esa es la de la hora novena. Y esa oración le llaman ellos un regalo, una oración regalo. Es una oración regalo porque es difícil tú dividir el día o salir de las faenas que tú tienes en el día para ir al templo a orar y presentar tu vida delante de Dios nuevamente. Por lo tanto, ellos le llaman la oración regalo, y era una oración difícil de hacer, pero mucha gente llegaba
Y en esta ocasión, eso es lo que está ocurriendo aquí. Y vamos a ver, toda la gente que se convirtió, yo me preguntaba, ¿cuánta gente había a esa hora, a las 3 de la tarde? Porque yo imagino que en la mañana y en la noche haya más gente, uno tiene el tiempo libre, pero a las 3 de la tarde, ¿cuánta gente había? Pero mirando las personas que se convirtieron al final, ¿verdad?, del capítulo, vemos que se reunía una cantidad grande de personas a la hora novena. Y este templo tenía 9 entradas, y una de ellas era la entrada, la hermosa, había otro que era Salomón, habían diferentes pórticos, ¿verdad? Y entonces esta era la entrada de la hermosa, y esta entrada daba hacia el atrio donde se sentaban las mujeres. Ustedes saben que las mujeres no estaban permitidas entrar a la sala como tal, pero estaban en un atrio separadas de los hombres. Esta daba al atrio de las mujeres y ahí era que sentaban al cojo, al inválido, a dar limosna, a pedir limosna. Él mendigaba ahí y lo hizo toda la vida, toda la vida. Yo pensé, ¿verdad?, la crítica bíblica no dice, pero yo pensé que eso era un buen sitio para pedir limosna porque daba al atrio de las mujeres y las mujeres por lo regular siempre, ¿verdad?, están como que tienen el corazón más blandito. Era más fácil pedirle a las mujeres específicamente que pedirle a los hombres, a estos judíos legalistas. Pero ahí él pedía limosna y era importante para los judíos dar limosna conforme a la ley. Esto no era algo que tal vez le daban limosna, no, para ellos era importante. Para este mendigo era lucrativo sentarse ahí porque de eso era que él vivía y recibir limosna todos los días. Y aparentemente él recogía una cantidad sustancial para poderse mantener. Este hombre, como ya dije, nunca pudo caminar de nacimiento. Él siempre fue inválido, sus piernas no desarrollaron. Y una de las señales de que el Mesías vendría es que haría los cojos andar y los ciegos ver. Y si vamos a Isaías 35, 5 al 6, alguien que lo quiera buscar y leerlo. Isaías 35 del 5 al 6. Y esto es importante porque aquellos que conocían la ley, como los del Sanedrín, ¿verdad?, y los fariseos, conocían perfectamente la ley. Y al ser esta una de las señales, era importante para que ellos supieran lo que habían hecho. Estamos hablando del futuro glorioso de Sión. ¿Quién lo quiere leer? Sí, Migdalia. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Esta era una de las señales, ¿verdad?, para que el Mesías, que se iban a dar cuando el Mesías viniera. Bien, estábamos hablando de, llegamos al final del versículo 2, vamos al versículo 3 y 4. Y dice, estamos hablando de el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Está esperando recibir algo monetario, ¿verdad? Él esperaba algo material. Y sencillamente fijó sus ojos en ellos. Pero entonces dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Una cosa espantosa, ¿no? Porque un hombre que llevaba ahí tantos años, desde su niñez, pidiendo limosna, y de momento
sale caminando y todo el mundo lo reconoce, todo el mundo sabe quién es. Así pasan yo no sé si usted ha visto, ¿verdad?, milagros y prodigios, pero así ocurre de repente, de momento, ¿verdad? Las piernas le fueron restauradas y el hombre recibe poder de lo alto, porque él se levanta y comienza a alabar a Dios. Eso lo vamos a ver más abajo. Pero de igual manera que el hombre era paralítico físicamente, era paralítico espiritualmente como todos nosotros, ¿verdad? Y el Señor añade a su vida esa convicción de que Jesús vive, de que hay un Redentor, de que realmente Jesús es el Salvador. Y nosotros también nos hemos encontrado con esa fortaleza para pararnos en pie y decir, la vida tiene sentido con Cristo. Porque realmente sin Cristo la vida no tiene ningún sentido. Después que usted goza de la plenitud de Dios, usted entiende que no hay nada en este mundo que le pueda dar lo que Dios ofrece. Y que sin Cristo, sencillamente yo no podría caminar. Yo no podría caminar. Somos más que vencedores. Bien, de manera que este hombre alcanza sanidad en la puerta, pero más que alcanzar sanidad física, alcanza salvación, ¿verdad? Espiritualmente hablando. ¿Algún comentario? Si tienen algo que decir, suban su mano. Sí. Para mí se me hace algo espectacular porque dinero y todo se va, pero la salud, recibir la salud de su cuerpo, pues es algo asombroso y aparte es un testimonio vivo que está viendo todo el mundo del poder de Dios. Y ese era el propósito, ¿verdad? Que la gente viera el poder de Dios actuando, aun cuando habían dicho, enterramos a Jesús. Y Dios está utilizando, como nos utiliza a nosotros, lo importante es que nosotros podamos dejarnos usar por Dios para que la gente en realidad vea que ese Jesús que trajo salvación y trajo bienestar físico a estas personas en el pasado, ¿verdad? Todavía está vivo y esos milagros pueden ocurrir hoy, pero depende, ¿verdad?, de que nosotros nos dejemos usar, como se dejaron usar Pedro y Juan. Hace un tiempecito, bueno, hace muchos años en Houston, un señor tenía problemas en su salud y cuando le dijimos nosotros, trabajamos con un grupo de misioneros, le pedimos, ¿permitiría que oremos por usted? Y bien asombrante lo que él respondió, dijo, no, porque entonces ya no me cae el cheque del gobierno. Así que no oráramos por él, porque si no, iba a ser sano. Él sabía que iba a ser sano. Oh, y dijo wow. que no, porque si no, entonces ya no recibía el cheque. Y hay ese tipo de personas que no quieren ser sanas. Hay gente que no quiere ser sana. Wow. Pero lo importante es que la persona tenga fe también para que sea sana. Parece que la tenía. Wow. Hay cosas. Pastora, yo creo que en estos versículos también uno los puede aplicar cuando uno está pidiendo algo, ¿verdad? Y no llega a lo que uno pide, pero del Señor siempre lo que llega es mucho mejor que lo que uno ha estado pidiendo. Uh-huh. En este caso, que es lo que estaba esperando, yo no hace mucho que discutí esta porción con los jóvenes y yo le hacía la pregunta en el versículo 4 cuando dice que le piden que lo mire. Y yo le digo a los jóvenes que cuando uno está en un semáforo y uno sabe que uno no tiene nada para dar, ¿qué es lo que uno hace? Uno trata de no hacer contacto visual con la persona porque uno va a pensar, él va a pensar que uno le va a dar. Claro. En este caso están pidiendo, es obvio que él estuviese esperando que le fueran a dar algo monetario, pero en realidad lo que recibió fue mucho mejor que y él fue muy agradecido con la reacción que él tiene por lo que recibió. A pesar que no recibió lo que él en ese momento estaba pidiendo. Para él fue una sorpresa, ¿verdad? Porque lo menos que uno se espera es que el hombre pueda caminar. Digo, ¿verdad? Después de tantos años sentado en esa puerta y pensar que ese es tu futuro. No es que tu pasado fue tu pasado, es que ese es tu futuro. No hay nada más para ti. Estaba resignado. Eso es bien triste. Pero cuando estamos en esas condiciones es que Jesús viene y hace su buena obra, ¿verdad? Y
Y en esas condiciones yo estaba ahorita y tú viniste y me diste del cielo, bajó. Sí, sí. Ya, tú fuiste Juan y Pedro para mí. Amén. Estaba triste y estaba de esos días que uno no está en todo su... Y le dije, Señor, ayúdame porque tengo que dar un estudio bíblico, no sé cómo lo voy a hacer. Y Él vino y me trajo palabra. ¿Viste? Y esas cosas hay que decirlas. ¿Tú sabes por qué? Porque infunden en él la confianza de que Dios te está hablando y Dios te está usando para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Así es que no te limites. Dice, y saltando, el hombre saltó del piso y salió saltando. Imagínate, de momento se puso en pie y anduvo y entró con ellos. Yo me imagino que eso sería una experiencia totalmente diferente para él porque él nunca había tenido la oportunidad de andar, ¿verdad? Dice, y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, y como ellos saben, como él sabía, alabando a Dios, eso tiene que haber venido el Espíritu de Dios sobre su vida para comenzar a alabar, porque de otra manera uno se levanta y dice, ¿y qué me pasó? ¿Qué es esto? Pero él salió alabando a Dios. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Él entra primeramente alabando y andando. Número 1, era el cojo, todo el mundo lo conocía. Número 2, él comienza a alabar, llama la atención aún más, y el pueblo es testigo de todo esto en esos momentos. Tenemos que vivir de manera que las personas, ¿verdad?, puedan reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nosotros damos testimonio de eso en un día normal? ¿Cuántas veces? Y eso era lo que estaba haciendo Juan y estaba haciendo Pedro, y en estos momentos lo que el cojo estaba haciendo, reconociendo el poder de Dios en sus vidas. Porque la gente decía, ¿y de dónde esta gente? ¿Verdad? Vamos a ver que se interrogan, se preguntan ellos mismos, ¿de dónde estos sacan ese poder? ¿O cómo es que esta gente pudo levantar a ese cojo? Pero es que esa fue la promesa que Jesús le dio. Y estas señales os seguirán. Estas señales os seguirán. Las señales le seguían. Ellos lo único que tenían era que ejecutar. Y a nosotros nos siguen las señales. Lo único que tenemos que hacer es orar por la gente. A veces nos limitamos tanto. El otro día yo fui a Cons y mami estaba en silla de ruedas, porque allí había una silla de ruedas a la entrada y yo la senté para que ella no tuviera dificultad caminando toda la tienda. Y yo la llevaba en el carrito y estábamos buscando diferentes cosas. Y de momento viene una muchacha que era como asiática ella, y se sonríe con mami y le dice, ¡ay! Y mami se quedó así, me miró como que, ¿quién es esta? Yo no la conozco. Y yo le dije, ¡ay! Y entonces ella vino donde mí y me dijo, ¿qué le pasa en las piernas? Y yo le dije lo que le pasaba. Y entonces ella dice, ¿usted me permite orar por ella? Y yo dije, wow, ¿con cuánta gente nos encontramos así todos los días? Y yo le dije, claro. Y entonces ella fue y oró por mami en inglés. Le impuso las manos y oró por ella. Y yo digo, eso es dar testimonio de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con gente así? Esta es la primera vez que yo me encuentro con alguien así. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Sí, Sí. Son muy pocos, ¿verdad? Son muy pocos. Pero eso es lo que es dar testimonio de Jesús. Y usted no sabe, usted ora por la persona. El trabajo de nosotros es orar. Nosotros no sabemos lo que el Señor va a hacer de ahí. Tal vez no lo sana, pero tal vez la fe viene a su vida. Tal vez le da inquietud espiritual por entender qué fue lo que pasó, porque ella oró. Pero claro, nosotros éramos cristianos, ¿verdad? Pero
que si nosotros alcanzamos una vida que no conoce a Cristo. El trabajo de nosotros es hacer lo que hizo Juan y lo que hizo Pedro. No tengo nada más, pero de lo que tengo te doy. Y orar por las personas. El ministerio de Jesús estaba todavía entre ellos. Eso es lo que estaba pasando. Y Dios es un Dios de restauración, de restaurar física y espiritualmente nuestras vidas. Y nosotros no sabemos el milagro que Dios va a hacer. Ese milagro, ¿verdad? O esos milagros se llevan a cabo a través de la revelación de Dios en nuestras vidas. Dios viene a nuestras vidas y nos muestra lo que Él está haciendo. A veces nos confirma, a veces no nos confirma y nos damos cuenta en el tiempo, pero Dios se revela a nuestras vidas a través de estos eventos y nosotros tenemos que aprender a dejarnos usar para que estas cosas comiencen a suceder. Y la muchedumbre ciertamente, ¿verdad?, no entendió, pero van a entender ahora, cuando Pedro comience a hablarles. Esa primera parte que nosotros estuvimos leyendo es la parte donde Dios, espérense, que se me olvidó la palabra. Milagro, primero ocurre la escena, ahora viene la acusación, la parte de la acusación, donde Pedro comienza el discurso en el pórtico de Salomón, porque ahora Pedro tiene que explicarle a la gente qué es lo que ha ocurrido. Y él le va a explicar y Dios le da ¿verdad?, la valentía para poderlo hacer. Y dice, y teniendo asidos Pedro y Juan al cojo, todavía lo tenían en mano, y que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Esto me suena a cuando Jesús le dijo a Nicodemo, ¿por qué te maravillas de que te dije, tienes que hacer de nuevo? ¿Verdad? Que lo discutimos el domingo pasado. Ellos le dicen, ¿por qué os maravilláis de esto? Como que no se supone que esto es lo que ocurra. No se supone que esto es lo que estaba haciendo Jesucristo. Jesucristo se fue hace unos días, ascendió, ¿verdad? Pero esto todavía está ocurriendo. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro primeramente tiene que presentar defensa sobre esta situación, porque por ahí andan los del Sanedrín y están los fariseos. No vaya a ser que los acusen, ¿verdad? Aunque los acusaron como quiera. Pero él primeramente tiene que presentar su defensa e identificar de dónde viene la fuente del milagro. Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Están equivocados, ¿verdad? No, el poder no viene de nosotros. Entonces él comienza, fíjense que la primera parte de los hechos va dirigida completamente a los judíos, a los judíos que se les presenta el Evangelio. Luego, para el capítulo 8, comienza con los samaritanos y luego, en el capítulo 10, comienza a hablársele a los gentiles. Porque recuerdan el versículo 1, el versículo 8 del capítulo 1 que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en qué? En Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ahora mismo estamos en Judea, después vamos a Samaria en el 8 y luego del 10 en adelante vamos a los gentiles hasta lo último de la tierra. Pero primeramente se enfoca en los judíos. Y aquí, como nos estamos enfocando en los judíos, porque son judíos hablándole a judíos, recuerden que estamos en el templo y al templo no iba nadie más que no fueran los judíos. Él tiene que hablarle sobre su herencia, porque eso es lo que los judíos entienden. La herencia que ellos tienen, la promesa de Abraham, Moisés, eso es lo que ellos conocen, el Antiguo Testamento. Y aquí este hombre comienza a decirle, el Dios de Abraham, que eso es para ellos la máxima autoridad, de Isaac y de Jacob.
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Bien. Aquí en estos momentos, Pedro toma la evidencia y toma el templo y lo convierte en una corte. Ahora él va a presentar su defensa como un abogado de defensa, ¿verdad? Y Dios le da el coraje y la valentía para hablarle a esta gente cómo habían tratado a Jesús y lo que habían hecho con Jesús. Dice, Dios ha glorificado a su Hijo y ustedes ¿qué? Lo entregaron y lo negaron delante de Pilato. Cuando ya Pilato había resuelto ¿qué? Dejarlo en libertad. Por eso Pilato le dijo, yo no encuentro nada malo en él. Y lo mandó de nuevo para atrás al Sanedrín. ¿Recuerdan? Yo les hablé del Sanedrín la vez pasada, que eran 70 personas. Déjenme tomar agua. Lo enviaron de nuevo al Sanedrín, pero el Sanedrín no lo iba a permitir porque ya ellos habían deliberado matarle. De manera que Pedro estaba llamando a esta gente al arrepentimiento. Y era un arrepentimiento nacional, porque tenía que venir de toda la nación. Un arrepentimiento nacional, pero la nación no se arrepiente porque el arrepentimiento nacional comienza con el arrepentimiento individual. Cada uno de nosotros se tiene que arrepentir. Y para que todos nos arrepintamos se necesita, ¿no? Él está llamando a que todo el mundo, a que toda la nación se arrepienta. Pero eso iba a ser imposible porque los fariseos y el Sanedrín no lo iban a permitir. Ellos tenían su plan y ellos no querían a Jesús de vuelta. De hecho, ya Jesús estaba muerto, ¿verdad? Así es que Pedro acudió a ellos para poner la responsabilidad de este crimen individualmente. Todos ustedes contribuyeron a que esto ocurriera. Y por eso es que estamos en esta situación. El énfasis del discurso era sencillamente Jesús. Jesús. Desde que Jesús pactó con Abraham, porque eso le trae a ellos a la memoria la fe de Abraham, que Abraham hizo todo lo que hizo para que esta nación que naciera, porque sale de Abraham, y las promesas que Dios le hizo a Abraham. Esto viene de mucho atrás y ustedes lo echaron a perder. Lo que le está diciendo, todo es como si usted dijera, sus padres tienen un gran caudal y se esforzaron por echar su familia hacia adelante y dejaron una gran herencia y ahora viene alguien, la malgastó y se quedaron sin nada. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Después, exacto. Después que Abraham hizo todo lo que hizo y toda esta generación de patriarcas hicieron todo el esfuerzo que hicieron, ustedes vinieron ahora y mataron al Mesías. Porque de este era que nos hablaba la Escritura. Nosotros caminamos todo esto para ver al Mesías, que hablaba el profeta, los profetas, porque todos los profetas hablaron del Mesías. Y cuando el Mesías llegó, nosotros lo matamos. Mira qué adelanto. ¿Cómo ustedes piensan que se pudo haber sentido esa gente? Es que eran duros de servir también, pero el 15 donde narra, ¿verdad?, que mataron al autor de la vida. Entonces, ¿cómo es posible que aquel que daba y ofrecía vida eterna, ellos le dan muerte? Amén. Bueno, era menester que se cumpliera, claro, los propósitos de él, pero tenía que hacerle sentir ese peso a ellos. Claro, pero eso él no se lo dice sino hasta el final, porque primero tiene que haber convicción de pecado. Él lo que está tratando de generar es convicción de pecado, porque si no hay convicción de pecado, no hay salvación. Y él va a sacar de ahí gente que se va a convertir.
Y tú tienes que arrepentirte para que Dios te salve, porque si no, ¿de qué te va a salvar? So, él está tratando de poner esa culpa sobre ellos y lo logró, porque ahora lo que ocurre, que vamos al 15, donde Ruth dice, esta es la continuación, dice, y matasteis al autor de la vida. Wow, lo mataron, el que nos dio vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ustedes mataron al que nos dio vida. Y este hombre ha sido restaurado por el poder, porque el que da vida no muere. Él murió porque él era ¿qué? Humano en ese momento, pero él está vivo porque su espíritu vive. El que da vida no muere, vive. Y por eso, aunque ustedes no lo ven aquí, ese hombre ha restaurado por el poder de su nombre y la fe a este hombre. Ustedes lo mataron, pero él sigue vivo y él sigue haciendo los milagros que ustedes no querían que él hiciera, porque es el autor de la vida. Tan sencillo como eso. Y ahora dice, mas ahora, hermanos, fíjense que ya él puso sobre ellos la carga de la culpa, ¿verdad? Pero entonces no los deja ir sin esperanza, porque ahora le dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque no reconocían a Cristo, ellos no lo reconocían. No pudieron reconocer, pero no lo pudieron reconocer, aunque ellos sabían que Jesús no era culpable. Lo sabían. Pero ellos se dejaron llevar ¿por quién? Por los fariseos y por el Sanedrín. Y eso es en eso es que ellos son culpables. Porque ellos no pusieron su vista, ¿verdad?, en el Creador. Ellos pusieron, y ese era el esquema religioso de aquel tiempo, ¿verdad? Es como la gente ahora que tiene pastores que no pastorean los rebaños y no te traen la verdad. Y Jesús llegó en un momento en que el esquema religioso que había en ese lugar no era el mejor. Tenían al pueblo esclavizado y los tenían ciegos espiritualmente. Y bajo ese momento donde no habían un buen líder, un buen liderato espiritual, esta gente cayeron en esa condición de desgracia, fueron culpables y no eran culpables, porque realmente sabían que Jesús, lo que ellos sabían era que Jesús no era culpable de lo que le estaban acusando, pero ellos no sabían que realmente estaban matando al verdadero Mesías. Yo creo que ese pueblo estaba subyugado. Entonces hacían lo que les ordenaban. ¿Verdad? Tal vez muchos de ellos sí llegaron en su corazón a entender quién era, pero querían agradar, como quien dice, al gobierno de ese momento. Yo digo que no tenían conocimiento de las Escrituras tampoco, porque si hubieran tenido conocimiento de las Escrituras, ellos sabían que venía el Mesías y todo lo que estaba ocurriendo era en sí lo hablaban las Escrituras. Pero los mismos sacerdotes que supuestamente tenían conocimiento de las Escrituras no se dieron cuenta tampoco. Y ellos tenían las Escrituras para ellos, pero tampoco se las hablaban al pueblo. Porque acuérdate que ellos lo que estaban era reescribiendo y acomodando sus tradiciones a la palabra, ¿verdad? Que es como más o menos lo que estamos haciendo en estos tiempos. No nosotros, pero mucha gente. Para permitirse unas cosas. No tenían, ellos conocían su tradición, pero no conocían completamente la ley. Como ellos se imaginaban que iba a venir el Mesías, no fue de la manera que llegó. Eso. No fue de la manera que llegó. Ellos esperaban un rey político y le llegó un rey religioso, ¿verdad? No, y que iba a bajar a todo el mundo, ¿sabes? Ellos estaban en unos cargos bien altos y entonces iban a limpiar la casa y eso no les convenía, por eso fue que lo mataron. Ellos querían un Mesías que se subyugara a ellos, no.
En otras palabras, ellos habían perdido ese concepto de teocracia. El gobierno que ellos tenían inicialmente, que era Dios trabajando directamente con ellos, eso se había perdido y ya cuando esa gente se trepa, no hay quien los baje del poder. Porque eso es una revolución civil lo que va a ocurrir. Estaba todo corrupto. Y eso no es diferente en nuestros tiempos hablando políticamente. Y es lo mismo que se vive. Si nosotros no guardáramos nuestro testimonio de Cristo Jesús en nuestra vida, nos oyugan también a nosotros. Pero tenemos la bendición de que pensamos y creemos libremente por el Espíritu Santo, tenemos esa convicción y eso es lo que nos mantiene de pie. Si no Yeah. Porque Dios ha sido el siempre, ha sido el mismo siempre, desde los primeros tiempos será hasta hoy, hasta el final será el mismo, pero nosotros también somos los mismos, ¿verdad? El ser humano no cambia, sufre del mismo pecado que ha sufrido desde el principio. Bien, Pedro no dejó a la gente sin esperanza, le dijo que lo habían hecho por ignorancia. Pero eso no quita. Y es que en el Antiguo Testamento había una ley. Se establece una diferencia entre cuando tú pecas por ignorancia y tú pecas a conciencia. Y la ley es diferente para uno y para el otro. Y por eso, si lo va a encontrar en Números 15, 22 a 31, ven, vamos ahí un momentito. Números 15. 22. Yo espero haber puesto la cita correcta. Dice, estoy en el 22 del capítulo 15. Y cuando errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por yerro, si alguien quiere buscar yerro, por favor, en el diccionario bíblico ahí, en su teléfono. Si alguien lo hiciere por yerro, o si tienen una versión diferente que tal vez haya cambiado esa palabra. Ok, pues por ignorancia. Si, ¿dónde estamos? Si el pecado fue hecho por ignorancia o con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le será perdonado porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año y el sacerdote hará expiación por las personas que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Ok, vamos al 30. Dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de ¿qué? De su pueblo. Ya no estoy jugando, lo hicieron a conciencia y con soberbia. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Todo el pecado, todo el peso de su pecado va a caer sobre esa persona. Pero si es por ignorancia, entonces vamos a trabajar. Pero la próxima vez no va a ser por ignorancia, porque ya saben. Hierro creo que es fuerza. Dice ella que sale ignorancia. Lo dice ignorancia. ¿Sí? Con fuerza y con acción. Ajá. Yo creo que dice falta o delito cometido por ignorancia o malicia. Ok. Contra los preceptos y reglas de un arte y absoluta contra la ley divina y humana. Ok. Gracias. Sabemos entonces ahora que la ley era diferente, ¿verdad? Para cuando
cuando lo hacían por ignorancia o lo hacían a sabiendas. Y el que lo hacía por soberbia y con toda la intención podía ser cortado del pueblo o podía morir. Y eso, hermanos, todavía ocurre en nuestros tiempos. Porque el peso de la ley el Señor lo pone sobre nosotros. Sobre nosotros. Y dice, cuando nosotros herimos o hacemos daño bien grande a uno de nuestros hermanos y nosotros sabemos que no lo debemos hacer, ascuas de fuego caerán sobre nuestra cabeza. Por eso nosotros tenemos que reprendernos, sabernos reprender cuando nosotros estamos maquinando lo que vamos a hacer, maquinando. Con alevosía y premeditación. Usted va al libro de los Proverbios y usted ve que una de las cosas que Dios aborrece es ¿qué? La maquinación y la lengua mentirosa. 2 cosas, hay 6, como 7, pero de esas, la maquinación y la lengua mentirosa. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros conocemos la verdad. Porque el peso de la ley cae sobre nuestras vidas. Y cuando Dios nos juzga como dice la palabra. Porque nosotros conocemos la ley. Bien, estábamos en dónde? En la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también tenemos que decir, ¿verdad?, que en el momento de la muerte, ustedes saben que Jesús oró y dijo, Padre, perdónalos, ¿por qué? La ignorancia de ellos. La ignorancia de ellos. Jesús le dijo al Padre, perdónalo. Y Dios no trajo el juicio al pueblo, pero trajo ¿qué? El Espíritu Santo. Pues están ignorantes, vamos a traer el Espíritu Santo, que es el que nos llena de convicción de pecado, nos convence de pecado, nos redarguye. Y esa fue la solución de Dios para este pueblo. Nos envió al Espíritu Santo, no envió juicio de inmediato, pero te abrió la puerta para que tú recibieras el Espíritu Santo y aquellos que lo recibieron, entonces tenían la opción de entender. Nos abrió los ojos a la Escritura. Aquellos que nunca quisieron recibir, pues entonces les envió juicio, porque al final, 40 años después que Jesús murió, ¿verdad?, vino la invasión y destruyeron toda Israel y destruyeron el templo. Bien, pero finalmente, ahora vamos a ver. Qué lindo porque se abre un panorama de misericordia, que aunque somos culpables, Dios nos abre la puerta de la salvación por misericordia. Digo, qué lindo es el Señor con nosotros. Amén. Que siempre nos da la oportunidad, ¿verdad? Si nos arrepentimos. Bien, pero el 18 decía, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, que primero le dice, no se preocupen, que fue ignorancia de ustedes, pero también quiero decirles que ya la Escritura decía que esto tenía que pasar, para no hacerlos sentirlos tan mal, ¿verdad? Para no hacerlos sentirlos tan mal. Esto tenía que pasar. Y como si de momento a ellos les vino, porque yo me imagino que le bajaría una horrenda expectación de juicio a esta gente cuando se dieron cuenta de que habían matado al autor de la vida y aquel que había sido la promesa desde los tiempos de Abraham y que llegó en los tiempos de ellos y ellos lo eliminaron. Eso debe ser terrible para ellos como pueblo, porque esa era la tradición del pueblo. Eso era lo que ellos habían esperado toda la vida. Pero después que le pasa ese susto, entonces él le dice, bueno, pero la Escritura decía que el Cristo tenía que padecer. Tenía que padecer. Pero con todo y eso, a pesar de que tenía que padecer, el hecho de que le tocó a ellos matarlo y de cómo lo mataron, no pudo haberle quitado como mucho peso de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, aquí, Pedro entonces les trae la solución, porque este discurso es muy similar al que Pedro hizo en el capítulo 2, donde le habló a todos aquellos y le dijo, ellos no están llenos de mosto, no están borrachos, y comienza a traer
la explicación de Jesús, ¿verdad? Que Jesús había sido el Mesías y había muerto y había resucitado. Es el mismo discurso, pero más corto. Pero al final le dijo, cuando ellos dijeron, ¿y ahora qué haremos? Y él le dijo, esto, así que arrepentíos y convertíos. Porque primero él tiene que traer esa convicción de pecado para que entonces ocurra el arrepentimiento. Y una vez ocurre el arrepentimiento, se pueden convertir, pueden venir. Esos pasos tienen que darse para que haya conversión, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que es la restauración de todas las cosas. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, que os fue antes anunciado. De manera que aquí Pedro ofrece el perdón. Aquí esta gente, después de todo esto, encuentra salvación. El arrepentimiento no es otra cosa que la respuesta de nuestro corazón, porque viene de muy adentro, ¿verdad? Y luego el Espíritu ministra nuestras vidas. Y luego de convertirte, la conversión significa que te tornas de los caminos que estabas, te tornas a los caminos de Cristo. Pero esa gente iba a sufrir persecución. Una vez ellos se tornaran, sabes que iban a sufrir persecución, pero ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ese era el mensaje de Juan, arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos entre nosotros está. Y ahora bien, entonces, una vez ocurre todo eso, viene el momento de la restauración. Eso es arrepentimiento, conversión, arrepentimiento, salvación, que es conversión. Entonces, ahora viene la restauración, que es cuando, ¿verdad? Y de esto es que está hablando aquí, porque ellos están esperando que el Señor regrese pronto. Lo que pasa es que ellos no saben que no iba a regresar tan pronto, pero la restauración, que son los tiempos de refrigerio, es cuando Cristo viene para restaurar todas las cosas de su forma original. Y entonces al final dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, ¿de qué? De la restauración de todas las cosas. Porque lo que está diciendo es, Cristo va a estar allá arriba hasta que se cumpla el tiempo de la restauración. Lo van a retener en los cielos hasta que tenga que volver por segunda vez, de la que habló Dios por boca de sus santos los profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y entonces dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Yo les voy a pedir que busquen Deuteronomio, yo tuve que buscar eso porque yo no me había dado cuenta de eso. En Deuteronomio 16. 18:16. ¿Eso es? Sí. 18:16 dice, Dios promete un profeta como Moisés. Ese profeta es Jesús. Y dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. De en medio de sus hermanos. ¿De dónde venía el profeta? Del pueblo de Israel. De en medio de sus hermanos. Es la herencia de ese pueblo. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ese es el profeta del que hablaba Moisés. ¿Ok? Ok, vamos a leer este pedacito para aquellos que se preguntan.
A veces yo he escuchado esta pregunta. Versículo 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Ok? Si la dijo y no se cumplió, la dijo por decirla, queriéndose hacer el grande. No tengas temor de ese, porque ese no trajo palabra. Habla y dice que Ajá. el profeta que tuviere la presunción, porque eso es lo que hacen, presumir, presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado a hablar. O sea, ahí no se está previniendo, porque se va a levantar cuando esta gente y dice Mucha que se gente. llama profeta y no. Hay de aquel que diga que yo he hablado cuando no he hablado. Cuando no he hablado. Exacto. Bien. Aquí lo que le está diciendo es que Moisés dijo a los padres, y esto viene del Deuteronomio, cuando José estaba hablando a los padres, que a los originales, a los que estaban en el desierto, ¿verdad? El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será ¿qué? Desarraigada de su pueblo. Desarraigada, eso no es lo que decía la ley, que será desarraigado, desarraigada de su pueblo. Día difícil, toda alma será cortada, será, perderá la herencia israelita, ¿verdad? Bien, 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas han hablado de Jesús. Todos. Todo. Eso es lo que está diciendo. Vosotros sois los hijos ¿de quién? De esos profetas. Esta nación es la nación de Dios. Y de toda esta herencia han salido todos estos profetas que Dios ha levantado. Y ha salido Jesús, el Mesías. Todos son familia, son hermanos. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. De esta simiente de Israel, de lo que levantó Abraham, ustedes serán de bendición ¿a qué? A todo el mundo. Eso es lo que le está diciendo. A vosotros primeramente, al pueblo judío, por eso le está llevando la palabra primeramente a los judíos. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Al primer pueblo que Dios le envió esta salvación tan grande fue al pueblo de Dios, a Israel. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué los envió? Para bendecirlos. Y la bendición no es otra cosa que nos tornemos de una vida de maldad a una vida de obediencia. Porque entonces dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la bendición que Dios le envió al enviarle a Jesús. Pero ellos no la recibieron. No la recibieron. No se tornaron de sus caminos. Y la verdad es que, a fin de cuentas, cuando usted estudia todo esto, nosotros necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Porque sin Jesús no somos nada. Ese Mesías que Dios le envió a ellos, que ellos rechazaron, todavía los tiene caminando en el desierto y perdidos a través de todo el mundo. Pero nosotros lo hemos recibido y damos gracias a Dios por ello. Resultado de este gran discurso, los voy a llevar a los primeros 4 versículos del capítulo 4, que vamos a ver la próxima vez. Pero dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano
y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Está bien que los hayan metido en la cárcel. ¿Cuántas almas las salvaron? 5,000. Valía el precio, ¿verdad? Cada vez que ellos hacen algo de esto, siguen añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Pero ese es el trabajo de los enviados de Dios, ¿verdad? Ese es el trabajo. Que la gente se siga añadiendo y siga siendo salva. La próxima vez vamos a ver ese capítulo 4. Y a veces uno ha estudiado esto, pero cada vez que uno lo vuelve a estudiar, encuentra cosas nuevas, ¿verdad? Dios habla en una manera diferente.